Hoy es 25 de mayo de 2018. Nos encontramos en la isla de Philae, un importante templo egipcio trasladado y reconstituido. Mi nombre es Carlos Senra, creador de la Escuela de Educación Humana Coaching Integral, investigador, coach integral, esoterista y preparando nuestro viaje esotérico, nada menos que apadrinados por un egiptólogo, esoterista, antropólogo y metafísico y un gran investigador de campo en estas grandes áreas del conocimiento, nada menos que Gabriel Silva. Gracias, Gabriel, por acompañarnos, formarnos y apadrinarnos en este proyecto de viaje iniciático con Carlos Senra, Escuela de Educación Humana Coaching Integral. Gabriel, te molestamos con un par de preguntas, una pregunta general sobre esoterismo y otra en particular relacionada con un símbolo que nos acompaña en este y en todos los templos egipcios. Gabriel, un gran referente de todos los iniciados esoteristas e investigadores del verdadero conocimiento, como George Gurdjieff. Él decía que en uno de sus viajes, justamente como investigador de campo, encontraba estas piezas que se suelen llamar tótems. Unas piezas de madera con una forma de obelisco, coloridas, con aves, con figuras, con símbolos. Y Gurdjieff decía nada menos que, teniendo claves esotéricas que él claramente tenía, decía, estos tótems son una suerte de indicadores de carretera que puede aprovechar aquel que tenga ciertas claves de manera de conducirlos a otro indicador de carretera. ¿Hacia dónde? Hacia algún lugar sagrado. Entonces la pregunta es, Gabriel, en relación a esta anécdota creemos que interesante acerca de Gurdjieff. ¿Egipto es un gran lugar sagrado? ¿Es un gran indicador de carretera hacia un lugar sagrado? ¿O contiene ambas cosas? Bueno, contiene eso y contiene mucho más. Para aclarar un poco el término del tótem, en la interpretación de Gurdjieff, creo que es una interpretación muy acertada, pero no solo como un indicador. Un tótem donde tienes una cabeza de un animal, un águila, esto, lo otro, una serie de cosas, en realidad eran conocimientos, es un idioma en el cual en una figura se han planteado una serie de conocimientos, por lo general, hoy llamamos herméticos, conocimientos de leyes naturales. Por eso se usa tanto elementos como los animales, las plantas, por eso es un árbol con animales, un tótem. Por eso se hace en madera, porque los aborígenes en América tenían conocimientos bastante profundos de metafísica. Pero si no tienes tecnología no puedes hacerlo como en Egipto, como se ha hecho aquí en piedra. Aquí es todo, aquí no están en madera, aquí los egipcios construyeron Egipto, la llave de la vida, en la esencia divina. Construyeron todo en piedra porque tenían el conocimiento, el total del conocimiento, lo que he tratado de hacer bien didáctico y simple en los 8 equivaliones, pero Egipto no tiene solo los tótems, tiene los tótems, las explicaciones, el lugar sagrado, la carretera, es todo. Egipto es todo. Realmente Egipto se construyó como una universidad para todo el mundo, inclusive para los más avanzados en temas, los discípulos, los buscadores de la verdad, los políticos de América. Los políticos, cuando digo los políticos, por favor, la gente que no piense en los políticos actuales, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver un faraón, un romano antiguo, un Baalbekio, un maya, un azteca, aún en las civilizaciones más degeneradas o menos avanzadas o revolucionadas, los políticos eran buenas personas, eran los buenos. Hoy en día son todo lo contrario, lamentablemente en este momento de la humanidad, lo que va a durar poco, tiene que cambiar inexorablemente. Pero también esos conocimientos han quedado aquí. Entonces, como hemos visto hoy en la isla Elefantina, tenemos un jerarca americano entrelazando su mano con un egipcio y haciéndole una ofrenda. Bueno, entonces Egipto era la universidad del mundo. Como he dicho ya, fue construida completamente hace alrededor de 300.000 años. Sí, Gurdjieff, yo no sé si Gurdjieff anduvo por aquí en Egipto y estudió, no creo que haya tenido el nombre mucha... En Encuentro con Nombres Notables cuenta que fue guía, siendo adolescente fue guía. Sí, cuenta un poco, ¿no? Pero no ha podido dedicarle la vida al estudio, porque
su campo de acción estaba en otro lado y su misión como persona estaba en conseguir la simplificación en otros aspectos. En un tiempo en que todo esto era mucho más difícil que ahora. A mí me ha sido un poco más fácil, he hecho más que Gurdjieff porque simplemente yo he tenido mucho más ayuda, como la de él mismo. Es decir, yo he subido una escalera mucho más rápido gracias al trabajo monumental de Gurdjieff y de tantos otros esoteristas como René Guénon, que cada uno, puedo estar de acuerdo o no con alguno de ellos en algún pequeño punto, pero todos ellos fueron creando una serie de escalones que hoy nos permiten, inclusive a mis alumnos como tú has podido aprender muchísimo más rápido que yo y seguramente llegará mucho más lejos que yo. ¿Por qué? Porque mi trabajo pues es ese, servir. Una vez que me he servido de los escalones, para lo que tengo que hacer es asegurarme que el conocimiento sea el correcto, lo más correcto posible, lo más exacto. Entonces tú vienes a Egipto y todo lo que yo tardé muchas décadas en aprender, ya lo tienes cocinado y en semanas lo aprendes. Y entonces puedes servir a otros o influir a otros mucho más fácil. Bueno, Gurdjieff hizo ese maravilloso trabajo que nos ha permitido comprender mucho la metafísica en términos prácticos y la parte psicológica. De hecho, el Catarsis Cátara no podría haberlo escrito nunca si yo no hubiera estudiado muy a fondo el enneagrama de Gurdjieff, todo lo que significa y todo lo que realiza en la persona, ¿no? Que lo haya mejorado a través del Catarsis Cátara por cuestiones tácticas y estratégicas no quiere decir que los alumnos de psicología no deban estudiar también, porque sigue perfectamente vigente el enneagrama de Gurdjieff, sigue siendo útil, y para el que hace catarsis, más, es un punto de vista diferente que ayuda, contribuye. En cuanto a Egipto, pues eso era lo más importante aquí. ¿Para qué se construyó Egipto? Egipto no se construyó para que un faraón o para que un gobernante megalómano diga, voy a inaugurar con todos los bombos y cortando la cinta el templo de tal, el templo de este, la pirámide tal. No. Ni fue una sucesión de faraones que megalómanos querían enterrarse en una pirámide, que al final nos enterraban ahí porque era para engañar a los ladrones de tumbas, a los... por Dios. Profanadores. La cosa es tan tonta, es decir, las cosas que se dicen oficialmente son tan tontas que no tienen pie ni cabeza. O sea, hacer una construcción que es imposible de hacer para nuestros ingenieros hoy, por el grado de exactitud que tiene, no es viable. Entonces, a ver, ¿pero por qué harían una obra tan gigantesca como Egipto? ¿Qué es tan importante? ¿Una persona? No. El cadáver de una persona menos. Adorar a un dios. Mira, la gente que tenía tecnología para hacer estos grabados con una exactitud milimétrica que evidentemente no han utilizado cincel ni martillo, porque eso es otra imposibilidad. Cuando vengan a Egipto, por favor, quienes nos escuchen, tráiganse una cinta métrica, tráiganse un calibre para medir los grabados y ver la exactitud tremenda. En Abu Simbel, por ejemplo, hemos visto que las galerías no fueron trasladadas, ¿sí? Tuvieron que abrir la montaña, trajeron una parte que es muy poquito, porque así todo la obra fue fantástica. No obstante, en las galerías tuvieron que pintar, todavía hay partes pintadas sin labrar, ya lo abandonaron, ya no siguen ahí pin con el pincel, porque se han dado cuenta que nunca, jamás en la vida, ni con miles de personas van a poder hacer siquiera una réplica parecida, algo parecido a esto en calidad y en cantidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué harían una cosa tan importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué? Yo me pongo en el lugar de quienes construyeron esto. ¿Para qué lo construyeron? ¿Qué cosa hay tan importante para que se construya esto? ¿Puede haber una cosa más importante que hacer que las personas sean nuevas personas, verdaderas personas, buenas personas? Entonces aquí se estudia la psicología, como vamos a ver en otro vídeo que vamos a hacer en los templos correspondientes, sobre todo en Medinet Abu y en Abi, ¿no? Bueno, luego una cosa que habías preguntado, no sé si ahora o antes de cámara, sobre la cruz templaria que tenemos aquí. Bueno, los constructores de Egipto ya habían escrito hay muchas cruces templarias que están como elemento dentro del propio jeroglífico. Allá tenemos una pequeña, con permiso. Aquí, por ejemplo, bueno, ahí arriba, aquí arriba tenemos una cruz templaria. Siempre la cruz templaria está dentro de un círculo.
¿Y qué es en realidad una cruz templaria? No es otra cosa que una pirámide inscrita en un círculo. Bueno, cacharritos que uno va comprando cuando viene aquí a Egipto, ahora busca la linterna y no lo encuentra. Pero la perfección de todos estos símbolos, cuando uno los mide en detalle y los mide, se da cuenta que no es posible. Esto es en realidad una combinación de bajo y alto relieve, lo cual ya es bastante complicado artísticamente, y solo en este pequeño templo de Philae tan bonito estamos hablando de unos cuantos miles de metros cuadrados, no estamos hablando de una casa, estamos sin contar columnas ni dinteles. Solo este templo yo calculo que debe tener pues unos 5.000, 6.000 metros cuadrados de paredes con jeroglíficos. Entonces, bueno, ¿por qué tenemos esta cruz templaria aquí? Esta cruz templaria está en un ara original del templo, donde estaba. Este templo estaba a unos 500 metros de aquí, bajo el agua, ahora estaría abajo. Bueno, esta cruz la hicieron los templarios que en la época tolemaica este templo ya estaba abandonado. Y los ptolomeos, que fueron 12, fue una estirpe de más de 3 siglos que intentó recuperar todo lo posible de Egipto. Y a ellos les debemos que esto se haya conservado, es decir, cuidaron los templos, arreglaron algunas cosas, partes que faltaban las arreglaron, las acomodaron. Y se nota la diferencia tecnológica, es decir, fue una obra de arte majestuosa la que hicieron ellos, pero es justamente lo que aquí se ven como chapuzas, arreglos, que ya son bastante difíciles de hacer incluso hoy. Entonces, bueno, como conservadores templarios que eran, tan templarios como los que construyeron Egipto hace 300.000 años, bueno, pues en la época tolemaica, esto que estaba abandonado, la mayor parte de los templos derruidos, escondidos, bueno, eso se conservó porque estaban por él. Pues dejaron sus marcas, sus templarias, sus pequeñas capillas. Por eso vemos arte greco-romano. Vemos, por ejemplo, aquí un alto relieve, ¿cierto? Este alto relieve lleva un trabajo tremendo, pero fíjate que el resto está más profundo. Es decir, entendemos perfectamente que esto es fácil o relativamente fácil para hacer por un picapedrero muy bueno, un escultor, no un picapedrero, un escultor. Y luego, todo esto, si lo medimos, vemos que no es igual. Vemos que es un trabajo muy bonito, artesanal, artístico, pero no existe la perfección milimétrica que hay en los jeroglíficos. Notamos la belleza del trabajo, pero si medimos ya nos damos cuenta que no. Vamos cerrando, Gabriel. Y que si pudieras acercarte para cerrar este pequeño video presentación, este pequeño mini reportaje. Gabriel Silva, con más de 50 años de investigador integral, no se cansa de repetir: yo simplemente soy alguien parado sobre hombros de gigantes, ¿no es cierto, Gabriel? En mi caso, Carlos Guillermo Senra, creador de la Escuela de Educación Humana, Coaching Integral, voy a emprender mi primer viaje iniciático a Egipto. ¿De qué manera? Creemos que de la mejor manera posible, también parado sobre hombros de un gigante que está al lado mío, Marcelo Gabriel Silva. Gracias, Gabriel, por esta colaboración y por este apoyo.